¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras todos los días disfrutando de la magia del deporte, de esas noticias que nos hacen vibrar o no, es igual, pero que las disfrutamos. Vamos a hablar de Griezmann porque ya sabéis, de hecho, aquí en este canal, en Planeta Deporte, lo hemos comentado previamente, pero se habla mucho de que Griezmann podría regresar en breve al Atlético de Madrid tras 2 años en Barcelona en los que no ha triunfado. No lo ha hecho mal, pero no podemos decir que lo haya hecho bien. Ha pasado sin pena ni gloria, mostrando su calidad, pero sin afianzarse ni siquiera en el 11 titular. Lo ha sido, lesiones, que al final le han facilitado la entrada en ese 11 titular, por ejemplo la de Ansu Fati, pero en ningún momento se ha hecho con ese rol diferencial que en principio las expectativas le colocaban. Pero bueno, ya sabéis que esto de las expectativas es un cuento, y que no te puedes fiar. Nos creamos expectativas de todo lo que nos rodea y muy pocas veces, ¿verdad?, si se alcanzan o se cumplen. A ver, os quiero decir que hace mucho calor, y tengo aquí una turbina de avión que seguramente estaréis escuchando un zumbido. Es que hace mucho calor. Y el aire acondicionado me molesta y he pensado, voy a colocar la turbina y tenemos además un acompañante en el micrófono. A ver, Griezmann, he recibido muchas preguntas. ¿Es bueno para el Atlético de Madrid el regreso de Griezmann? ¿Sería bueno Griezmann regresar al Atlético de Madrid? ¿Quién saldría beneficiado? ¿Jugadores? ¿Clubes? Muchas preguntas, Lo que sí que tengo claro es que, primer punto, Griezmann quiere regresar al Atlético de Madrid en caso de no continuar en el Fútbol Club Barcelona. Y según tengo entendido, estaría dispuesto a renegociar el supercontrato que en su día firmó con el Barça de Bartomeu. Ahora es el Barça de Laporta, y Laporta se muestra más intransigente con los jugadores y con los contratos que de forma consensuada en su día se firmaron. Pero bueno, Griezmann está por labor, o al menos esa es la información que yo tengo. Por lo tanto, ¿Griezmann vería con buenos ojos su regreso? Sí. Por otro lado, ¿cómo recibiría la afición colchonera a Griezmann? Tengo muchas dudas. Una parte bien, pero otra parte creo que no demasiado bien. Algo parecido sucedió en Barcelona. Ya sabéis que tras el Mundial de Rusia 2018, aquel documental, creo que estaba titulado como La Decisión, y que Griezmann durante algunos días dudaba entre el Atlético de Madrid y el Barça, algo que fue completamente ridículo y bochornoso. Quiso hacer de LeBron James cuando estaba creo que era en Cleveland, y se iba, no se iba a los Miami Heat en aquella época. Lo hizo también Griezmann. El mundo del fútbol europeo al menos no está al mismo nivel de espectáculo, de show que la NBA, que el básquetbol, y sentó mal a los barcelonistas, a los culés en aquel momento. Posteriormente, un año después, Griezmann decidió aceptar la propuesta del Barça. El Barça pagaba 120 millones al Atlético por Griezmann, y una parte importante de la afición colchonera esto no lo aceptó. Ahora regresaría, y yo sigo pensando que el recibimiento estará dividido entre los que quieren a Griezmann y entre los que no le perdonan su decisión de abandonar el barco atlético. Bueno, esto por un lado. Y bueno, ya sería el segundo punto. ¿Qué jugador sería el más beneficiado? Sin lugar a dudas, Luis Suárez. El año pasado estuvo muy solo. Gran temporada de Correa, gran temporada, enorme Correa. No lo pongo en duda, mediocre temporada de Joao Félix. Con Griezmann en el equipo, Luis Suárez, que además se conocen bien porque coincidieron un año en Barcelona, Luis Suárez tendrá más espacios, se podrán asociar, generarán peligro, y las defensas tendrán que fijarse en dos fueras de serie. Quiero ver si Correa sigue su meteórica progresión en el Atlético de Madrid,
y si por fin en su tercera temporada sería ya, vemos al gran Joao Félix que vimos en Portugal, que era un jugador maravilloso, pero que se ha ido apagando, que no le hemos visto ni con su selección. Algo ciertamente muy, muy triste, muy, muy triste. Entre Barça y Atlético de Madrid, mirad, yo el tema de Saúl ni entro en la valoración. Creo que son dos jugadores que pertenecen a dos categorías completamente diferentes, que es cierto que Saúl podría ser que recalase en el Barça en la operación y que ofreciese un enorme rendimiento. No digo que no, pero mucho me temo que Saúl va a ser otro jugador que no aporte gran cosa a un Barça que necesita otro perfil de futbolista. Yo lo he explicado en muchas ocasiones. El Barça necesita a un jugador muy físico, porque ya tiene peloteros, ya tiene jugadores que la tocan. Pedri, Riqui Puig, Busquets, De Jong, ya tiene colección de jugadores que la tocan, y los que llegan, Pjanic, no lo mejoran. Y pasa lo que pasa. Yo entiendo que Saúl no es un portento físico, aunque tiene un buen despliegue atlético, y Koeman al final tendría que recurrir a los que ya tiene en la mayoría de grandes citas, porque Saúl mucho me temo que no daría ese paso hacia adelante, aunque es un gran jugador, pero en el fútbol del Barça, ya sabéis, ese ADN Barça, no lo acabo de ver. Pero bueno, independientemente, si llegase o no llegase, yo creo que el Barça saldría beneficiado por el ahorro de la ficha de Griezmann, porque ya sabéis que necesita inscribir a Leo Messi y a los fichajes que ha cerrado Laporta este verano. Y el Atlético de Madrid sería el gran beneficiado, porque de nuevo, sin pagar traspaso alguno, eso sí, tendría que hacerse cargo de una ficha altísima, la de Griezmann, aunque esta fuera renegociada. Ya la tenía antes muy alta, pero no pagaría traspaso. Hace 2 años recibió 120 millones de euros y 2 años después recibiría a Antoine Griezmann seguramente gratis, o cediendo a jugadores, por ejemplo Saúl, con los que prácticamente Simeone este último año tampoco es que haya tenido pues un afecto especial. Se hablan también de otros jugadores, pero todos esos nombres que están apareciendo son fácilmente sustituibles para el Atlético de Simeone. Buscarían y al final pondrían jugadores, parches, pero algo pondrían. Pero así que el Atlético de Madrid es el equipo que más reforzado saldría de esta operación a nivel deportivo, y el Barça sería el que saldría reforzado a nivel económico de la operación. Pero el Barça tendría a Depay, al Kun Agüero, jugadores que están llamados a sustituir a Antoine Griezmann, porque Braithwaite aparentemente saldrá del Barça también. Estos dos recién llegados ¿qué queréis que os diga? Uno por la edad y recorrido en los últimos años, y el otro porque tampoco ha explotado, Depay, generan muchas dudas que yo diría que Griezmann no despertaba, a pesar de su rendimiento discutible, pero que ahí estaba. De hecho, Griezmann, hablando de su rendimiento, en los últimos 3 años en los que uno estuvo en el Atlético de Madrid, no superó los 15 goles, pero es que tengamos en cuenta que el rol de Griezmann va más allá de su acierto o desacierto de cara a la portería rival. Es un activador. No es un jugador de grandes conducciones, pero es un jugador muy listo. Es un jugador que lee muy bien el fútbol, que despeja, que oxigena, que baja, que trabaja, que se asocia, que remata de primeras, que busca al compañero. Es un jugador de equipo y además es muy bueno. Es un jugador desequilibrante, quizás en facetas del juego en las que no sabemos o no apreciamos que se puede ser también desequilibrante. Y Griezmann lo es. Por eso os decía antes que sin duda el jugador que más se va a beneficiar en caso de que esta operación se cierre es Luis Suárez, porque Luis Suárez de la noche a la mañana tendrá a su lado a un tipo que conoce, a un tipo que es muy bueno, que es campeón del mundo, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, cómo aportar valor, y lo tendrá a su lado. Y bueno, pues eso es un valor que yo entiendo que el Atlético de Madrid, y especialmente el Cholo Simeone, lo está teniendo en cuenta. Podríamos continuar, porque hay 1000
factores que podemos tener en cuenta en esta operación. Pero yo creo que lo más importante y lo más relevante ya lo hemos comentado. Ahora falta por ver si se cerrará o no se cerrará este trueque, este fichaje, esta carta de libertad, lo que sea, lo que es seguro o aparentemente es seguro es que el Barça no quiere pagar nada de la ficha de Griezmann, como sí que hiciera en el pasado con la ficha de Luis Suárez. Laporta tiene una posición más sólida, más dura en el liderazgo del Barcelona que la que tenía Bartomeu, aparentemente. Bueno, compañeros, compañeras, ¿qué pensáis de todo esto que hemos comentado? ¿Qué club sale beneficiado? ¿Qué jugador? Suárez, por ejemplo. Aquí debajo en los comentarios. Sois geniales. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.